Asturias, fin de semana. Y del arte a la literatura, a la escritura, a la lectura. Y es que hoy es domingo y ya saben que siempre que tenemos oportunidad les proponemos una lectura. Si bien rebuscamos un poco, no es nuestra intención hacer una sección de bestsellers, sino de libros que tienen algo que ver con Asturias, bien por el tema o bien por el autor, y en los que vemos algo especial. Y en esta ocasión ambas cuestiones nos sirven de justificación porque hablamos con una autora asturiana que ha escrito la biografía de un asturiano. Silvia Ribelles es historiadora y es de Oviedo. Si bien desde hace 8 años reside con su familia, su marido y sus 2 hijos en California, Estados Unidos. A través de Facebook de nuestro grupo de Asturias Fin de Semana supimos de su último trabajo, que lleva por título Luis Montero Sabugo, en los abismos de la historia, vida y muerte de un comunista. Así que la llamamos y grabamos esta entrevista. Grabada, les avisamos, por la diferencia horaria. La invitada, como les hemos dicho, vive en California, con una diferencia horaria con respecto a España de 8 horas menos. Sería ahora demasiado temprano para hablar con ella. Esta es, por tanto, la entrevista con Silvia Ribelles de la Vega, autora de la biografía de Luis Montero Sabugo. Silvia, la vida te ha llevado hasta California, pero sigues investigando en la historia española, concretamente en un episodio como fue la Guerra Civil Española y la posguerra, y además a través de una biografía. Así en breve, porque si no nos tendrías que leer el libro, ¿quién fue Sabugo? Bueno, Sabugo fue un asturiano, nacido en el año 1908, que fue se afilió al Partido Comunista en el año 36, luchó en la Guerra Civil en el Frente Norte, se exilió a Francia y en el año 48, digamos que es cuando su figura cobra relevancia, en el año 48 fue enviado por el Partido Comunista de España desde Francia a Asturias a reorganizar la guerrilla. Entonces, digamos que fue la máxima representación del Partido Comunista en Asturias entre el año 48 y el año 50, que fue cuando le detuvo la Guardia Civil en Gijón. Y bueno, pues aparte de eso, pues fue un hombre que luchó en la Guerra Civil, como he dicho, también en la Segunda Guerra Mundial en Francia durante el exilio, estuvo en las líneas de la resistencia, luchando en Francia en contra de los nazis, ¿no?, que habían invadido el país. Fue deportado al campo de concentración de Mauthausen, en Austria, y allí se convirtió en secretario general del Partido Comunista de España, que era un partido obviamente clandestino, ¿no?, dentro del campo. Y en fin, pues fue un hombre con una vida pues muy heroica, muy turbulenta, un personaje deslumbrante y ingenuo, un poco perturbador también, y pues había que escribir su biografía, ¿no? Claro, se puede decir que además algo que le define mucho en esa brillantez de la que tú hablas y demás, y esa personalidad especial, fue que escogió el camino difícil, salió con los perdedores a pesar de que su familia era falangista. Sí, pudo haber vuelto al seno de su familia, ¿no?, protegido por ellos, haber cumplido seguramente pues alguna condena, ¿no?, trabajos forzados, seguramente, y bueno, pues poder haber otra vez se podía haber reincorporado a la vida civil otra vez en España, pero era un hombre que tenía unos ideales muy marcados, ¿no? Era un hombre que era pues comunista hasta la médula, antifranquista, y luchó siempre por sus ideales, ¿no? En 3 ocasiones pudo haberse cambiado de bando y en las 3 ocasiones se negó. Bueno, eso es cierto que es un detalle que le define, ¿no? ¿Cómo llegó a ti su historia? Porque claro, estamos hablando de una biografía de un guerrillero, de alguien del Partido Comunista. Bueno, hay muchas historias, ¿no?, en esa época, ¿no?, convulsa de la historia española. ¿Cómo llegó a ti su historia? Bueno, pues la historia de Luis Montero ya la conocía desde hacía muchos años, pero tenía muy pocos datos de ella, ¿no? Y entonces un buen día, pues la verdad es que no sé muy bien por qué, mi hermano me mandó un nexo, ¿no?, de internet, dijo, fíjate, aquí hablan de Luis Montero y dicen esto. Y empecé a reinteresarme un poco por esta figura, ¿no?, la que tenía un poco olvidada, y me di cuenta de que su popularidad en el ámbito académico, pues era bastante grande, ¿no? Acudía a estudiosos y a especialistas pidiéndoles información, al profesor Pike en París, que escribió, bueno, pues digamos que los libros así más relevantes sobre el campo de concentración, sobre los españoles en el campo de concentración de Mauthausen. Él era una figura muy conocida para este hombre. Secundino Serrano también lo conocía mucho y se interesó mucho por
darme ánimos y para que terminase con la investigación. Carmen García, de la Universidad de Oviedo, del Departamento de Historia Contemporánea, pues también, ¿no?, me animó mucho a que siguiese con la investigación, y me di cuenta pues que había sido un personaje efectivamente muy muy relevante, no muy conocido, aunque hubiese estado en esos cuadros medios del partido. Sin embargo, en la historia de Asturias pues era bastante conocido, no solamente en el ámbito académico. Luego, cuando acudía a la cuenca minera, ¿no?, a la zona del Langreo y eso, a interesarme pues por la historia de Luis, ¿no?, cuando había estado viviendo en aquellos años en la cuenca, en aquella zona, moviéndose por allí, pues también era un hombre muy conocido. Y bueno, lo mencionan en muchos libros sobre el campo de concentración, en muchos libros sobre la resistencia, se le mencionan libros también sobre la guerra civil. Era muy amigo de Juan Ambou, que es un histórico del Partido Comunista de España. En fin, que era un personaje bastante relevante, ¿no? Y con la investigación me di cuenta de que efectivamente era mucho más de lo que yo creía, ¿no? Y así fue cuando contemplé la posibilidad de publicar su vida. Bueno, y ahora ya está ahí. Estamos hablando de una biografía, de una investigación, por lo tanto hay que aclarar que no hay ninguna parte novelada, ¿no? Bueno, al final del libro, la parte que aparece en cursiva, que yo se lo hago saber al lector, al final del libro me permito, como digo yo, una pequeña licencia en la que yo me imagino cómo pudieron haber sido esas 2 últimas semanas de su vida, ¿no? Cómo fue liquidado por el partido. Claro, como digo en el libro, me baso en vamos, son suposiciones mías, Esa es la única parte, digamos, que está en cursiva al final, en la que está un poco novelado, ¿no? Porque es un personaje que pide a gritos que novelen su vida. La verdad que es un personaje tan impresionante, tan atractivo, tan paradigmático en muchos aspectos de esta época fascinante y turbulenta, ¿no?, de nuestra historia, que estaba pidiendo a gritos, pues eso, una novela, De hecho, estoy trabajando en ella, pero esas 3 o 4 últimas páginas, no sé, fue una licencia que me permití. El resto del libro, las otras 140 y pico páginas, están perfectamente bien documentadas. No me baso en suposiciones, me baso en cosas que me contaron, me baso en archivos, en entrevistas, en libros, en fin, está todo perfectamente bien documentado. Claro, fotografía pura y dura. Y es interesante esto que nos cuentas del final, porque precisamente yo tenía interés en preguntarte eso precisamente, ¿no? Si habías podido poner un final a esa biografía, a ese libro, porque se sabe cuál fue su fin, se interpreta cuál fue su fin, no se sabe dónde está, no se sabe dónde descansa. No se sabe. Y hay unos personajes clave, uno de ellos es Luis el Largo. No sabemos más de él, solamente sabemos Luis y su mote, el Largo, que era seguramente un hombre pues de la zona de Sotrondio, de Langreo, y que era un enlace del Partido Comunista. Esta persona estuvo detenida a la vez que Luis Montero y desaparece. Es un personaje que desaparece, no fue ajusticiado por la Guardia Civil, simplemente desaparece, seguramente como un testigo de lo que había pasado, ¿no? O un testigo protegido por la propia Guardia Civil. Tal vez se le cambió el nombre, se le mandó a otra parte del país a vivir, no lo sé. Y me encantaría, si alguien conoce o me puede poner sobre la pista de este personaje, pues me encantaría que se pusiesen en contacto con la editorial Pentalfa de Oviedo, de la Fundación Gustavo Bueno, y se pusiesen en contacto conmigo para buscar pistas. Hay muchas incógnitas todavía, hay un par de enlaces de cuadros venidos de Francia, uno de ellos es Eduardo, otro es Juan, que seguramente murió con Casigal. En fin, hay algunas incógnitas, y tal vez pues las personas que lean el libro, que me puedan dar alguna pista, pues me podrían ayudar, ¿no? Luis el Largo, lo hemos apuntado. Luis el Largo, así se llamaba, Luis el Largo. Lo hemos apuntado. Por su estatura, porque era un hombre muy alto. Y, en fin, ese es el único dato que tengo de este personaje. Bueno, es una pista. Quien sí sabemos todos quién es Santiago Carrillo, y también en algún momento tiene algo que ver con este libro, bueno, como dirigente también histórico comunista, pero también parece ser que en la historia, en este caso de Sabugo, también tiene algo que ver. Bueno, él estaba en la dirección del partido, y el partido fue el que organizó, ¿no?, esta política de pasos, esta política de enviar a los mejores hombres que tenía el partido al otro lado de los Pirineos a reorganizar la guerrilla. Santiago Carrillo, Vicente Uribe son los que más o menos manejaban el asunto de los guerrilleros en la época, y fueron los que enviaron a Luis Montero
alias Sabugo, a Asturias, con la promesa de que sería una cosa de 5 meses. Al final